Bien, ahora agradecemos los premios, esperamos que hayan pasado un lindo momento y recibimos a nuestro próximo panel, Power Talks, Transformación Digital, Metodologías, Automatización y Nuevas Tecnologías. Ahora Power Talks, Transformación Digital, Metodologías, Automatización y Nuevas Tecnologías. La transformación digital ha dejado de ser una opción para convertirse en el pilar central de la competitividad. Este panel explora cómo las nuevas tecnologías optimizan la experiencia del cliente, facilitan procesos más eficientes, confiables y rentables que aportan un valor real. Damos la bienvenida a Martín Riera, Head of Sales Adalítica, Pedro Antonio Coronel Mendoza, CEO, VIX S.A., Holding Relevant, Santiago Aurier, Regional Key Account Manager, Chativo, Ricardo Prieto, vocero oficial, Cámara Paraguaya de Blockchain, Guillermo Farid Sakur Musi, director gerente comercial, SODEP S.A. y director CISOF. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo Sakur, así como decía la IA hace unos segundos. Vinimos hoy a un Power Talk súper interesante, súper importante cara al mercado en el cual estamos, que se trata sobre la transformación digital, metodologías, automatización y nuevas tecnologías que están hoy impactando en el negocio, en los trabajos de cada uno de nosotros y sobre todo están generando rentabilidad tanto en primera como en última línea. La transformación digital ha dejado de ser una opción para convertirse en el pilar central de la competitividad. En este panel vamos a explorar cómo las nuevas tecnologías optimizan la experiencia del cliente, facilitan procesos más eficientes, confiables y rentables que aportan sin lugar a duda un valor real a nuestros negocios y a nuestros clientes. Así que le damos la bienvenida a Martín Riera, de Head Sales de Adalítica, a Santiago Aurie, Regional Key Account Manager de Chatío, a Ricardo Prieto, vocero oficial de la Cámara de Blockchain del Paraguay, y a Pedro Coronel, CEO de VIX S.A. Holding Relevant. ¿Cómo están, señores? Todo bien. Muy bien por aquí. Todo bien, muchísimas gracias, Guillermo. Buenísimo. Vamos a hacer 2 rondas de preguntas, luego seguimos avanzando, seguro tenemos mucho que compartir y muchas ideas que intercambiar. Así que arrancamos con Martín. Súper. Martín, ¿qué solicitan hoy los clientes del sector de créditos al incorporar tecnología que buscan automatizar o que buscan mejorar? Y de paso nos puedes contar también un poquitito sobre la analítica en general, entonces nos ubicamos mejor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente acá en un panel. Yo soy el director comercial de Adalítica, es una empresa de tecnología que justamente lo que da es servicios tecnológicos para todo lo que es el proceso de crediticio, ¿no? Así que la pregunta está bien orientada. ¿Qué es lo que nos piden los clientes en términos de tecnología, automatización, cuando buscan justamente optimizar sus procesos crediticios? Automatización en sí mismo es una de las búsquedas, pero el punto final, lo que realmente se necesita es otorgar más con el riesgo controlado. Y otorgar más, parte de ese proceso de otorgar más tiene que ver con la experiencia del cliente. La experiencia del cliente se puede percibir en la facilidad del uso de las herramientas, qué tan sencillo es hacer una solicitud de crédito y el proceso de evaluación de ese crédito, qué tan rápido es ese proceso. Entonces hay una parte que es bien desde la visión comercial, que nos piden justamente que la tecnología los ayude a que esa experiencia sea mucho mejor. Y en esto hay como varias aristas. Una tiene que ver con lo que es específicamente el onboarding. Un crédito inicia con una solicitud de crédito donde uno tiene que capturar los datos del solicitante de alguna manera, y eso puede ser tan manual o tan automático como uno lo quiera
plantear. Hoy por hoy la tecnología nos permite que todos esos procesos sean mucho más rápidos, con la lectura automática de documentación, la captura automática de datos, las validaciones de identidad. En el caso de las evaluaciones que se hacen para empresas, también con procesos automatizados, uno de los puntos de dolor suele ser la lectura de los balances, la carga de los estados contables, que antes eran siempre manuales, necesitabas un data entry que te cargue eso, hoy eso se automatiza. Y la generación de los indicadores financieros para el análisis de créditos de empresas también se automatizan. Otro componente importante de todo este proceso es un motor de decisión, que básicamente es la caja en la cual uno va a volcar toda la política de crédito. Toda organización que hace financiamiento tiene un proceso de análisis crediticio. El más básico lo hace con un Excel, más evolucionado tiene una codificación y un proceso que lo puede tener un desarrollo en Python o en algún lenguaje que automatiza eso. Y después tenés un grado de madurez superior, que es tener herramientas que te permiten modelizar toda esa política utilizando lo que se llama el concepto de low code, que es poca codificación, no tener dependencia de un desarrollador para poder tocar los parámetros de una política de crédito. Entonces, ahí cuando te metes en los requerimientos, y un poco vuelvo a tu pregunta, que era qué es lo que te piden en tecnología, dependiendo quién te lo pide, el área de negocio te pide esta mejor experiencia del cliente. Pero si vas al área de analítica, lo que te pide es poder implementar esos modelos de una manera más rápida, controlada, sin dependencia del área de TI. Por otro lado, te pide que puedas implementar esos modelos Python, R o los modelos que tengan desarrollados dentro de la misma plataforma, porque ahí hay una parte de la complejidad que tiene que ver con el gobierno de la administración de todo ese proceso crediticio. Cuando uno tiene una política de crédito implementada, funcionando, a medida que quiere implementar nuevas políticas de crédito, se genera la complejidad de que hay un proceso productivo funcionando y hay uno en el laboratorio que está en paralelo. Para el proceso en paralelo, ¿qué necesitas? Poder hacer simulaciones, testeos, validaciones, y en algún momento lo tenés que pasar a producción. Entonces, el merge, la fusión de lo que está productivo versus lo que tenés en ese sandbox, en ese área de prueba, es complejo si no tenés una herramienta. Hacerlo en forma manual se transforma en algo realmente complejo. Entonces, cuando uno mira motores de decisión o procesos de crediticio hay un montón. Cuando empezás a hacer el doble clic en un salto de madurez en escenarios complejos, con muchas fuentes de datos, lo que te piden son plataformas que tengan todas estas capacidades. Testing, simulación, versionado, compliance, auditoría. Pero esa es la visión de vuelta de la parte del equipo analítico. El equipo de negocios te pide experiencia usuaria, automatización, IA leyendo documentación. Genial, súper claro. Santiago, vamos contigo. ¿Cuál es la metodología correcta para implementar una verdadera omnicanalidad que mantiene el contexto del cliente sin importar por dónde se le hable? Ok, a ver, la metodología omnicanal, si la tenemos que ver desde el lado de la empresa, tenemos que separar lo que es la multicanalidad. Porque por ahí uno dice, bueno, hay 15, 20 canales en el mercado en el cual conecto todo y lo que entre por ahí. Y creo que ahí no está la omnicanalidad. La omnicanalidad tiene que ser, conecto los canales correspondientes, los que del otro lado el usuario está demandando, ¿sí? Y obviamente le doy un contexto de eso, le doy un seguimiento, conecto todo para que, por ejemplo, la preventa, la venta, la postventa, todo esté interactuado y todo esté conectado. No, nos pasa por ahí muchas veces que por ahí contactamos a una compañía como usuarios, nos pasa que nos responde un agente, puede ser de IA o un agente humano, a las 2 horas nos vuelve a contactar otro agente consultándonos si ya nos respondieron, o por ahí entro por un canal de email, pregunto algo, y por ahí después al otro día pregunto por WhatsApp y no hay nada de interconexión entre esos 2 canales, esas campañas no están conectadas, lo cual creo que ahí tiene que haber un contexto, un enlace, las empresas tienen que obviamente mapear bien cuáles son sus canales primordiales que tienen que ir a presentar a sus usuarios y obviamente tenerlos bien enlazados. Voy a poner un ejemplo claro, por ejemplo, un chico que está por empezar la facultad o la universidad de corta edad, entre 18 y 25 años,
No lo vamos a pedir que complete tal vez un formulario, un web chat en la web y que mande un correo. No es el canal. Tendremos que ir por ahí por otro tipo de canal, una red social, un WhatsApp. Hay que estudiar bien el usuario y ofertar obviamente esa omnicanalidad. Teniendo experiencia en el sector o en varios sectores y en varios países de la TAM implementando proyectos de omnicanalidad, encuentro como tres, podemos decir, que son tres pilares fundamentales para una metodología buena de omnicanalidad. Primero, mapear el journey, que hablamos recién, que sea con buena contextualidad, que los canales estén bien conectados y ofertar el mejor canal al usuario. El segundo pilar yo creo que tiene que ser un poco la data, toda la información que está recabada en la empresa, tanto en el CRM, lo que recabe un agente IA, los agentes humanos, toda la información compactada, poder entenderla, obviamente, y utilizarla en favor del canal. Y la tercera es el tema de la medición. O sea, en el caso de que tengamos buena información, consigamos reportería, tengamos un proveedor que nos da buena analítica, podamos todo eso tenerlo en una matriz, bueno, sin datos no podemos mejorar nada. Entonces, tenemos que tener bien mapeado eso, utilizarlo a favor y con eso completamos 360 la omnicanalidad. Creo que hoy en día el desafío de las empresas no está tanto en la parte tecnológica, porque hay un montón de tecnología, ¿sí? En realidad la tecnología es un medio nomás, creo que está en la parte cultural. Hay muchas empresas que hoy en día no están pegando el salto en, no digo sacar, pero sí mejorar lo que tiene hoy en día, seguir utilizando canales tradicionales, que por ahí hoy en día, no digo que son obsoletos, pero están bastante relegados por los usuarios, y que den ese saltito o traten de dar ese paso hacia adelante en probar algo distinto, en utilizar otro tipo de canales más modernos, largarse un poquito con IA, tratar de ver si se puede automatizar algo, y creo que ahí está un poco el tema. Hay empresas que ya lo están haciendo, le están sacando varias cabezas a otras, y las que no lo están haciendo tal vez por limitaciones, puede ser por presupuesto, puede ser también por un tema del sector en el cual están. Hay sectores más dinámicos, más innovadores, hay sectores un poco más tradicionales. Creo que el desafío está ahí en las empresas y en las organizaciones en dar ese saltito, en tomar una herramienta como la que decía Martín, tratar de utilizar algo distinto de lo que está usando hoy tradicional, y creo que ahí va a estar la diferencia de acá hacia los próximos años. Buenísimo, Santiago, muchísimas gracias. Vamos con Ricardo. Ricardo, como vocero de la Cámara de Blockchain, contale un poco a la gente qué aplicaciones prácticas de esta nueva tecnología, ¿verdad?, de los blockchains se están llevando a cabo hoy en Paraguay dentro de las empresas. Bueno, gracias, Guillermo. Bien, el tema de la tecnología blockchain tiene siempre un concepto inicial y después un concepto final, es decir, cómo inicia, y siempre nosotros tenemos que aclarar desde la Cámara Paraguaya de Blockchain que blockchain no es Bitcoin. Eso es importante porque siempre cuando empezamos a hablar de blockchain, la gente piensa que es Bitcoin o es criptomoneda, y en realidad la blockchain es una tecnología horizontal. Y Bitcoin y todo lo que se pueda diseñar sobre blockchain son horizontales de negocios, verticales de negocios. Entonces, cuando aclaramos eso, a partir de ahí empezamos nosotros a presentar lo que se puede hacer con esta tecnología. Y lo importante también es detallar que la tecnología blockchain nace en el 2009 en una versión global, es decir, una red global descentralizada. Eso genera una posibilidad de hacer negocios, cualquier tipo de negocios, pero en todo tipo de negocios se necesita seguridad jurídica. Y eso es lo que no hay en las redes globales. Eso es inalcanzable, por eso nosotros tenemos fraudes como el de Libra en Argentina, en donde compraron criptomonedas y hicieron un rug pull, es decir, un fraude, estafaron a todos y quedaron con la pérdida. Entonces, eso pasa porque no hay seguridad jurídica. Y del lado de la Cámara Paraguaya de Blockchain, lo que hicimos nosotros para terminar solucionando ese problema es diseñar una blockchain soberana, es decir, es una blockchain para Paraguay con seguridad jurídica. ¿Y quién le da la seguridad jurídica? La Ley 6822/21, que en su enunciado dice de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas del documento electrónico y del documento transmisible electrónico. Al decir esto, nosotros tenemos prácticamente la posibilidad de que cualquier persona y cualquier modelo de negocio pueda convertirse en un documento electrónico
o en un documento transmisible electrónico. Entonces, a partir de ahí ya vienen todos los modelos de negocios nuevos, que es la tokenización de activos y todo ese tipo de cosas. Pero pasa por el hecho de que primeramente tenemos que tener documentos electrónicos. Y eso es lo que Paraguay logró con la ley 6822, que es muy superior a la ley MiCA de Europa y a la ley de activos digitales de El Salvador. El nuestro es superior por 100%, porque nosotros sí o sí terminamos legislando el documento electrónico, que es lo que realmente se tenía que legislar, y no el activo digital. Porque al tener el documento electrónico, puedo convertirlo en un activo digital con seguridad jurídica, con efecto jurídico y con equivalencia funcional. Genial, Ricardo, genial. Después vamos a entrar un poco más en detalle. Surgieron ahí unas preguntas que pueden ser interesantes. Pero ahora vamos con Pedro. Pedro, desde VIX, ustedes saben que los datos son el motor de la transformación digital. ¿Qué metodología recomiendas para que las empresas dejen de acumular datos y empiecen a utilizar sus datos para el negocio? Bien, gracias, Guillermo. Para poder responderte, Guille, te voy a contar 3 historias. Todo parte, y esto viene desde que estoy en este rubro. Yo trabajo hace 15 años en todo lo que es el uso de los datos para toma de decisiones. Y cuando recién egresaba a la universidad, de la Universidad de Ingeniería Informática, como buen ingeniero me fui a mi primera reunión comercial. Y me di cuenta que el problema no está en la tecnología, ¿sí? El primer paso para poder lograr que los datos te cuenten una historia es hacer las preguntas correctas. Y el gerente de aquella época de la empresa donde me tocó trabajar me decía: Pedro, yo sé exactamente lo que quiero. Y quiero saber cuándo mi cliente va a dejar de serlo. ¿Y quién no quisiera tener eso, verdad? La realidad es que ese dato estratégico le permitía a la empresa, en este caso una telefonía, le permitía tomar una acción comercial previa al suceso, previa a que ocurra el evento. Entonces, muchos de acá seguro que viven en Paraguay sufrieron o tuvieron la suerte de tener alguna campaña de retención en la que les llamaban a ofrecer un nuevo teléfono o algún plan, ¿sí? Eso es lo que se conoce como un modelo de churn. Estoy hablando un poquito más técnico en ese sentido. Ese es el primer paso, tener las preguntas adecuadas del negocio que necesitamos que el dato nos responda. El segundo paso es el que normalmente conocemos como inteligencia de negocios, que es la automatización y la integración de los datos. Pero la integración y la automatización en la generación de información no tiene mucho sentido si no conocemos la historia detrás del dato. Y recuerdo muy bien también, en una de las tantas reuniones con directorios que tuve, el director me decía, el director general de otra compañía me decía: Pedro, yo quiero que me cuentes la historia detrás del dato. Y no es solamente contar que nuestro market share está en X porcentaje, sino por qué está ahí. Y ahí es donde viene la última parte de la metodología, que tiene que ver con la gobernanza. ¿Quién tiene acceso a la información? ¿Cuándo tiene acceso a esa información? ¿Y por qué tiene acceso a esa información? Cuando nosotros podemos definir esas 3 preguntas en la última etapa de lo que es una metodología de una empresa gestionada por datos, nos damos cuenta que hay 3 palancas claves cuando hablamos en un proceso de madurez. Desde lo más básico, que seguro acá todos conocemos, que es el Excel, el mejor amigo del analista de negocios es el Excel, pasando por diferentes etapas de automatización. La primera palanca es la tecnología. Me compro el mejor sistema, me compro la mejor base de datos, me compro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la tecnología sola no resuelve el problema. La tecnología sola necesita estar acompañada del talento y la cultura. Si yo no tengo al experto, si yo no tengo a la gente que pueda consumir esa información, la información va a ser solamente un dato, no se va a convertir en algo accionable. Y la cultura, que tiene que ver con las personas, y esa gestión basada en datos, el data driven que hablamos. Y por último, como bien decía, y es parte del proceso que trabajamos con nuestros clientes, la gobernanza. Definir políticas, definir seguridad para poder tener el acceso seguro a la información y así también tomar mejores decisiones.
Buenísimo. Tengo unas preguntas más también para más adelante, pero ahora vamos de vuelta con Martín sobre un tema muy particular. Hoy todo en el mercado es inteligencia artificial. Llega un punto en el que estamos tan bombardeados de inteligencia artificial que parece que si no usamos inteligencia artificial o no estamos haciendo el negocio que tenemos que hacer y automáticamente nuestra solución no sirve, digamos. Pero la realidad es que la inteligencia artificial es una tecnología y una herramienta que está presente y usarla nos va a dar una ventaja en cualquiera de las líneas del negocio en el que estamos. Hoy, particularmente, dentro del proceso crediticio, ¿qué lugar ocupa la inteligencia artificial y cuál es el impacto en el cliente final? Como bien decís, estamos atravesados por la IA de la buena y de la mala manera, ¿no? Todos nos llevamos de todos los congresos. Yo vengo de Congreso FinTech en Uruguay, estuve en Chile, en Argentina, y todos es lo mismo, ¿no? Si no están trabajando en inteligencia artificial, sus equipos empiecen ya. Por otro lado, tenés que se arman laboratorios, estructuras de inteligencia artificial sin un objetivo, sin un ROI asignado. Entonces, ahora voy al punto específico crediticio, pero estamos en una revolución compleja, donde por un lado estamos muy acelerados y por otro lado esto también genera un estancamiento en las decisiones, porque las organizaciones no saben para dónde sigue el tema. Entonces, ¿en qué ponemos nuestro presupuesto? ¿En la inteligencia artificial? ¿Para qué? No sé, pero no podemos estar afuera. Hace muy poquito me pasó con un prospecto un cliente de base instalada que dice, bueno, la próxima versión de tu motor de decisión tiene inteligencia artificial. ¿A qué llamas inteligencia artificial? ¿Dónde? ¿Para qué? No, quiero saber si tiene inteligencia artificial. Bueno, te cuento, ya tiene inteligencia artificial, la estás usando. Porque cuando vos armás un modelo, en este caso, que utiliza Machine Learning, no importa en qué lenguaje, podría ser Python, podría ser otro, el Machine Learning es una inteligencia artificial, está aprendiendo del proceso que se está ejecutando. No es una inteligencia artificial generativa, no es ChatGPT, es otra inteligencia artificial. La IA existe hace muchos años y se aplica en muchas cosas. Pero sí, como bien vos decís, hay una revolución con el tema de IA. ¿En qué se ve? Volviendo un poco a lo que yo había contado en la primera pregunta, muchas de las cuestiones de experiencia de usuario y de facilidades están hoy aceitadas por la inteligencia artificial. Cuando yo digo, vos lees una cédula, capturas automáticamente los datos, haces la comparativa de la imagen con una selfie para la validación, o como hablaba de empresas y decía, haces el análisis automatizado de un balance o un estado contable, una parte de eso está resuelto por la inteligencia artificial. ¿Cuál? Todo. Vos le tirás a ChatGPT los datos y no funciona así. Pero, por ejemplo, lo que antes un OCR, un sistema que te permitía hacer la lectura de textos de una imagen, fallaba en una tasa bastante importante, porque si la imagen venía con cierta definición, si en lugar de estar en forma paisada estaba en forma vertical, si la imagen estaba rotada, si era un PDF, si era un JPG. Bueno, hoy todo eso, con IA, con diferentes proveedores, no importa, lo resolvés. Entonces, la IA, ¿qué se traduce? En que vos tenés una lectura muy inteligente de documentación, que interpreta esa documentación y te hace el extract para después ponerlo en un modelo normalizado y usar un cálculo, porque la IA generativa no es buena haciendo cálculos, de hecho falla bastante. Es muy buena siendo creativa y dando alternativas de solución. Pero bueno, ahí ves el ejemplo claro donde se está utilizando. Como te decía, en los modelos Machine Learning utiliza IA. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que la demanda de mercado hace que los proveedores de tecnología tengamos que tomar algunas decisiones para poder cubrir el check. De hecho, en particular, la última versión que está lanzando el motor de la compañía que yo represento tiene una inteligencia artificial para hacer prompts para la configuración. Ahora, si ustedes me dicen, ¿está bueno? Está bueno. ¿Con eso va a mejorar la productividad de...? No, porque vos no estás todo el día modificando ni construyendo modelos por un prompt de inteligencia artificial. Pero bueno, a veces la moda fuerza también a poder tener ciertos features, en este caso la IA, integrada de alguna manera y poder decir que cumplís con el ítem. Nos revoluciona, nos presenta un montón de beneficios
Y hay muchas cosas que todavía son muy experimentales. Yo creo que de acá a 6 meses, cuando tengamos esta misma charla, vamos a estar diciendo otra cosa. Así que bueno, hay que adaptarse. Clarísimo, clarísimo. Me quedo con esta parte. Probablemente la vez que hablemos de vuelta de esto más adelante, seguramente cambió todo de vuelta, ¿verdad? Así funciona la tecnología en general. Santiago, va en la misma línea. La inteligencia artificial hoy, para tener interacciones proactivas o salientes para gestiones de venta o cobranza, por ejemplo, ¿en qué parte se está usando y qué impacto está teniendo? Bueno, primero digamos que los modelos de IA, es verdad, dejaron de ser tan reactivos y pasaron a ser proactivos, predictivos. Eso es verdad y ya lo estamos viendo. Uno utilizaba lo que es, no sé, GPT para consultar algo tipo Google y hoy en día ya sabemos que esas respuestas, si nosotros nos anticipamos, o la inteligencia artificial se anticipa, ya nos puede dar una respuesta anterior a lo que nosotros ya estamos pensando. Eso hoy en día se puede aplicar a nivel negocio. Hoy en día teniendo, por ejemplo, para ir el caso de ventas, se usa mucho el remarketing, que es algo hace bastantes años se viene haciendo, levantamiento de un carrito abandonado, por ejemplo, que te pueda llegar con una promoción a los pocos minutos que lo dejes abandonado. Eso es algo que se viene haciendo hace bastante, pero hoy en día también hay tecnologías más nuevas, por ejemplo, lo que es tomar un crédito y que hagas un registro biométrico, por ejemplo, de tu cara directamente en WhatsApp, y no tengas que ir a una sucursal presencial, poner tu dedo en una huella, que te saquen una foto, sacar una foto a tu DNI o a tu documento. O sea, hoy en día eso se puede automatizar dentro del mismo WhatsApp, desde tu casa a las 2 de la mañana y no tener que estar haciendo presencial, obviamente. Y eso suma un montón y creo que las empresas, por lo menos del área de banca, crediticias o de seguros, que tienen que tener esa capa de seguridad que recién hablábamos, lo pueden tener también en una plataforma o un canal como WhatsApp, ¿sí? Que es muy popular y todos lo utilizamos. Y con respecto a cobranzas, que es un tema súper complejo, porque obviamente se están utilizando en la industria hace muchos años métodos que son obviamente muy tradicionales o por ahí hace mucho tiempo viene usándose y hoy en día por ahí hacer un salto en eso puede dar un poco de miedo. Con respecto a cobranzas, teniendo una buena base segmentada de clientes en el cual sabemos cómo está el estado de su deuda, qué tipo de perfil de cliente es y demás, podremos hacer mensajes salientes de acuerdo a su estado de deuda, si mora temprana, mora tardía, mora más de 6 meses, mandándole mensajes amigables, oportunos, que sean efectivos, para ir un poco calentando esa línea, por decir una manera, y que obviamente la persona del otro lado no se sienta abrumado con un llamado en vivo o en frío, por decir una manera, y que se sienta como que hay presión en que tenga que pagar. Entonces creo que cobranzas está evolucionando un poco hacia ese mundo. Acá hay muchos BPOs y empresas que vienen de ese mundo, sépanlo, hay cosas que están haciéndose distintas. Con respecto a este mundo de salir a cobrar y demás, también se habla mucho de que hay hostigamiento, a veces las empresas por ahí son un poco más agresivas. Creo que se pueden utilizar otros métodos y hacia eso se está yendo la industria. Particularmente ahí los modelos de IA creo que lo que buscan es ganar en volumen, en timing, cosas que por ahí el humano en ese caso se nos escapa y que obviamente un agente humano, una persona que está del otro lado atendiendo un call center, por ahí en vez de estar haciendo un llamado, podría estar haciendo tareas más efectivas, haciendo una renegociación de deuda que son más complicadas con un cliente, haciendo otras tareas más críticas, ¿no? Y dejando por ahí la automatización para la IA. Creo que ahí está un poco el objetivo y también lo que se está viendo en general en la industria es que se está utilizando esa tecnología puntual para tareas que el humano por ahí a veces se le excede, no solamente en cantidad, sino también en esa calidad. Esos mensajes que se mandan automatizados también tienen que ser muy efectivos, tienen que tener buena calidad, no tienen que ser invasivos, y ahí es donde obviamente las empresas están trabajando. Hay empresas que lo están haciendo muy bien, están teniendo muy buenos resultados y hay que tenerlo en cuenta y tenerlo dentro de su presupuesto anual, por esa manera, porque obviamente, es verdad, como decía él recién, no se puede hacer todo con IA o empezar a mapear todo, pero sí obviamente hay ciertos puntos críticos en la organización en el cual hay que tener la voluntad y las ganas de poder hacerlo. Me llamó la atención en particular una parte que mencionabas, que me parece que dentro del temor de la IA, ambos hablaron del mismo tema,
En ningún caso hablamos de reemplazar gente, hablamos de ganar y optimizar el tiempo de la gente para dedicarla a tareas más complejas que de igual modo en algún momento le van a tener que hacer, como una renegociación con algún cliente más difícil o con un análisis más complejo del motor de decisiones para poder realizar un tipo de optimización. De alguna manera eso también es esperanzador dentro de este mundo de IA, donde un miedo latente es cuando mi trabajo va a ser reemplazado por un bot, digamos, ¿verdad? Así que buenísimo, buenísimo. Martín, ¿vos querías decir algo en particular? Sí, en varias charlas que hemos tenido acá de café y en el stand aparece este tema, ¿no? Y la IA. Y ayer justamente en una cena con otros participantes de aquí decíamos, y algunas cosas definitivamente la IA va a ser la herramienta que nos complementa. Hoy en la primera exposición, que estuvo muy buena, nos explicaron un poco eso, pero hay que entender que hay un universo de actividades. Me voy del mundo financiero, crediticio. Vos ves cómo funciona un depósito de Mercado Libre o de Amazon y el 80% está todo robotizado, es con IA. Entonces ahí, si vos históricamente hubieses hecho eso con mano de obra, ahí tenías 5.000 personas y hay 40. Entonces, ¿nos va a reemplazar? Bueno, hay que entender que en ciertas tareas sí, definitivamente. Por eso la gestión, la adopción de la IA como herramienta y ser parte del gen de las nuevas generaciones, sobre todo en el entendimiento y en la adopción de la herramienta, es fundamental, porque el que se quede afuera, de alguna manera, va a estar sobrepasado. Yo soy una empresa de tecnología. Vos en la codificación, cuando haces desarrollo, tenés la discusión todavía de qué tanto te aporta. Y he escuchado paneles de las cosas más versátiles. Algunos que han dicho, no, lo probamos y solamente me sugirió algunas cosas interesantes, utilizamos solo el 20% del código útil de lo que me generó la IA. No hablo de una pequeña empresa, hablo de billetera, virtual, grande. Y yo escucho eso y dice, entonces lo estás usando mal. Porque en realidad el nivel de codificación hoy, las productividades de los desarrolladores se han quintuplicado por el uso de la IA. Entonces, bueno, creo que estamos todavía en esta revolución, como te decía antes, que estamos aprendiendo el cómo, pero sin duda alguna, bien utilizado, es una herramienta para. Ahora, pensar que trabajos tradicionales no van a terminar siendo reemplazados por tecnología es utópico. Totalmente, totalmente. Guillermo, ¿me permitís seguir con el mismo tema? Sin problema. Bueno, el tema de IA, siempre coincidiendo con lo que dice mi compañero, es que la IA en algún punto reemplaza y en otro punto complementa. Es inevitable el reemplazo que pueda haber, como el tema de la robótica en Amazon y en otras compañías. Y el hecho de que pueda complementar es cuando uno utiliza la IA para hacer su trabajo. Entonces, esos son los puestos que van a seguir, pero hay otros puestos que van a tomarse o van a perderse. Por lo tanto, hay que aceptar eso, entender eso y prepararse. Entonces, cuando alguien te dice que la IA no te va a quitar el puesto, puede ser que sí o puede ser que no. Pero entonces hay que prepararse porque definitivamente cuando ocurra algo simplemente nos va a encontrar sin la silla donde sentarnos. Entonces es un poquito el detalle que tienen que tener en cuenta con IA. En un proyecto que tenés 8 meses, 6 meses o 1 año y medio. Entonces las iteraciones de los modelos ágiles nos permiten acercarnos cada vez más al producto realmente deseado. Y de la interpretación de un RFI, de un RFP inicial a la concreción del proyecto, también hay un gap muy grande. Tienes un montón de ítems donde te dicen, yo quiero este requerimiento. Y vos explicás cómo lo resolvés. Alguien lo entiende, alguien lo interpreta, a veces es un checklist que pasa. Entonces, en todo ese proceso hay un montón de signos de pregunta que nos quedan en el medio. Es medio inevitable, pero una gestión de alcance permanente, un entendimiento de las necesidades, las iteraciones rápidas, la generación de un producto, el famoso MVP, y que el iterativo de crecimiento sobre ese producto es lo que termina generando la mayor satisfacción en el producto final.
Y como te decía antes, el tema de lidiar con las expectativas de cada área y sus necesidades, creo que es muy importante, sobre todo en los procesos de cosas tan complejas, abstractas, que el proceso de la preventa consultiva sea lo más transparente posible. Eso a veces, yo soy un comercial, como decimos en Argentina, un comercial trucho, porque vengo de ser operativo tecnológico. Soy ingeniero en sistemas y fui analista, desarrollador, líder, gerente de operaciones, gerente de producto. Y en algún momento me pasé el lado oscuro, como digo yo, y me hice comercial. Lo bueno de recorrer todo eso es que sabes que lo que vas a vender, después alguien lo tiene que implementar. Entonces, los procesos comerciales muchas veces tienen, lamentablemente, esto de presentar cosas que son, no digo nubes de humo, pero hay entre la realidad y lo que se promete hay un gap importante. Creo que cuando uno es honesto y realmente puede mostrar, y creo que ahí en los análisis que ustedes hacen de herramientas, de plataformas, las evaluaciones, es muy importante tangibilizar lo que les están diciendo con demos, presentaciones, propuestas que te aseguren al menos reducir el margen de error. Siempre va a haber un error, incluso con la mejor de las intenciones, porque la interpretación, como les decía, desde un Excel, un RFP, hasta el producto final, es casi imposible verlo hasta que no lo tenés implementado. Súper claro. Sin lugar a dudas, iterar rápido y transparentemente es el mecanismo para mantener un poco alineadas las expectativas de todos los departamentos involucrados, digamos, dentro del proyecto. Santiago, decías que las tecnologías para poder implementar, los problemas tecnológicos para poder implementar soluciones, hay varias opciones dentro del mercado, que el principal lugar donde hoy había algún tipo de impedimento podría ser cultural o esa capacidad un poco de animarse a ir explorando tecnologías o ir explorando nuevas alternativas. Particularmente dentro de la omnicanalidad, que es lo que nos compete, como un mecanismo para poder animarle un poco a los decididores dentro de las empresas a ponerle presupuesto e ir implementando o probando en un ambiente controlado una nueva tecnología. ¿Cuáles son tus recomendaciones para poder medir los resultados y poder de alguna manera ir bajando esa incertidumbre de decir o estoy quemando presupuesto porque es divertido probar algo nuevo o efectivamente estoy generando algún tipo nuevo de valor? ¿Cómo medimos y cómo presentamos eso? Bueno, es buena la pregunta porque es la primera que los financieros te hacen. Tenés siempre muchos interlocutores dentro de una empresa. Están los business users, son los que están muy motivados, vienen con muchas ganas en conocer una herramienta nueva que va a automatizar, que promete un montón de cosas. Y después están los que manejan el budget, que dicen esto está caro, esto está un poco arriba del presupuesto. Pero creo que acá hay una frase que se usa mucho que es: el elefante hay que comerlo a pedacitos, no podés comerlo completo. Entonces tenés que ir de a poco, en etapas, se tiene que presentar un proyecto con distintas fases. Si es algo que no venías usando, si es una plataforma omnicanal que va a resolver un montón de cosas de tu empresa, tenés que primero probarla con poca cantidad de agentes, con unos business users puntuales que van obviamente a explotarla, ir escalando en herramientas, funcionalidades, algunas automatizaciones, empezar de a poco. No se puede automatizar todo. Muchas veces vienen organizaciones que dicen, como decía Martín, quiero IA, pero ¿con qué estás trabajando hoy en día? Y no, con una hoja de cálculo y 2 Excel más por ahí. Digamos, no tenés bien ordenada la información, entonces ojo con eso, porque la IA va a ir a buscar una base de conocimiento o se va a alimentar una base de conocimiento y si no está bien alimentada, bien nutrida, bien entrenada, va a responder cualquier cosa. Entonces hay que también educar un poco a los clientes, que a veces no está bueno porque vienen con una expectativa muy alta, hay que bajarlos un poquito. Pero creo que la palabra etapa, fases y niveles es apropiada, hay que aterrizar expectativas siempre. Y después, obviamente, cuando vamos a la parte, cuando estamos en proceso de implementación, onboarding, ya estamos con la herramienta en curso, obviamente ir mostrándole pequeños resultados, hablar con los usuarios de la herramienta, ver cuál es su feeling, hacer algún tipo de encuesta interna para ver cómo está performando. Eso siempre trato de implementarlo, los equipos que trabajan en la compañía lo hacen.
Porque no es lo mismo el cliente final, que puede estar viendo una cosa, al cliente interno que está utilizando, está padeciendo a veces la herramienta, por ahí no es la adecuada. Y obviamente eso también ayuda a que después se pueda vender esto, ¿sí? O venderlo o explotarlo en otras áreas de negocio que están teniendo los mismos dolores. Entonces hay que hacer un trabajo muy integral, 360. Ir de a poco, por etapas, y obviamente después medir todo. Buenísimo. Muchas gracias. A ver, Ricardo, hablamos mucho sobre la base de la ley paraguaya que se está implementando para poder validar y darle un poder jurídico a los diferentes documentos que se digitalizan. Y hablaste particularmente hace un rato sobre la tokenización y cómo eso podría generar nuevos modelos de negocio dentro del país. Ahora, si vamos directo a una empresa y hoy algunas de las personas tienen que implementar dentro de su organización blockchain para aportar algún tipo de valor a la organización, incluso puede ser un valor operativo, no un valor de venta directamente al cliente final, ¿cuáles pensás que pueden ser las alternativas que tienen al alcance de la mano? Bueno, lo primero que nos viene a la cabeza sería el pagaré en blockchain. Eso creo que nadie va a cuestionar, el hecho de que pueda ser estar en blockchain, porque el pagaré en papel ya tiene el cuestionamiento del 100% con lo que está pasando. Entonces quedó totalmente demostrado que el formato papel tiene deficiencias en el propio papel, pero también deficiencias en el manejo o en la manipulación del papel. Entonces en este caso ya está demostrado eso. Esto genera lo que se llama una teoría del caos en la que esta situación nos obliga a tomar una solución, pero no la solución cualquiera, sino es una solución basada en derecho o en una ley, y en este caso ya nosotros estamos trabajando en la Cámara con el hecho de tener un sistema de pagaré electrónico en blockchain. ¿Qué nos permite esto? Firmarlo digitalmente, con firma digital, que el documento pueda estar siempre todo disponible para saber quién tiene mi pagaré. Yo le entregué primeramente el pagaré a una persona, esta persona lo vendió a otra persona. Todo ese seguimiento, esa trazabilidad, te lo da blockchain. Entonces yo lo primero que veo para las empresas en Paraguay es el tema del pagaré electrónico, porque es lo que realmente está faltando una solución y que ahora va a poder salir. Tenemos dos escenarios en ese punto. Uno es lo que se llama el pagaré en papel, que está hacia atrás, y el pagaré electrónico, que va a estar hacia adelante. Entonces, cuando el tema del pagaré en papel se termine de utilizar o su validez, entonces ya nosotros estaríamos comenzando con el pagaré electrónico. Y esto es lo que está haciendo ahora mismo la Corte. La Corte está tomando control de lo que serían los pagaré en papel que ya existen, y nosotros a partir del año que viene estaríamos trabajando ya como desarrolladores para ofrecer el servicio de los pagaré electrónicos en blockchain, que esto también es interesante para las empresas. El hecho de que una empresa te pueda emitir un pagaré o puedas tener un pagaré es un derecho de cobro. Y entonces en ese caso se generan los mercados secundarios, y eso también está permitido y es lo que se viene. Entonces el pagaré en papel no tiene un mercado secundario, aunque sabemos que sí existe, pero no tiene totalmente controlado, por lo tanto la persona que emitió el pagaré no sabe dónde está el pagaré, cuándo va a aparecer. Y cuando terminas de pagar el pagaré, ¿querés retirar? Vení lunes, ese es el mensaje de siempre, ¿verdad? Y cuando te vas el lunes, vení el viernes. Cuando vos dejás pasar eso 2 semanas o 3 semanas, después ya te olvidas. ¿Y qué pasó ahí? Ese pagaré ya fue negociado. Entonces, cuando vos tenés un pagaré electrónico, eso no va a pasar, porque tu pagaré lo firmás desde el principio y sabes dónde está en todo momento, hasta el final en que pagaste todo, y ese pagaré se quema en lo que nosotros conocemos en blockchain, que es el quemado del documento electrónico. Eso quiere decir que ese documento pasa a una billetera oscura, es decir, a una billetera que no tiene salida. Entonces, a partir de ahí, ese pagaré ya no puede volver al mercado para bajo ningún sentido ni para ningún sentido. Entonces, yo pienso que el pagaré electrónico en blockchain es lo que se viene para el mercado. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos queda un minutito. Y una pregunta súper puntual para Pedro. Hablabas hace rato, Pedro, de que el primer paso para poder tener una buena, utilizar tus datos de una buena manera para tomar decisiones y una buena analítica, es importante tener unas buenas preguntas, ¿verdad? O las preguntas correctas. Ahora, una vez que tengo las preguntas correctas, ¿cuál es el primer paso que podemos dar o el siguiente paso que tenemos que dar a nivel de nuestras organizaciones para poder comenzar a construir los repositorios de datos o las fuentes de datos que necesitamos para tener la analítica y comenzar a presentar o a tomar decisiones desde los datos?
Bien, a nivel de siguientes pasos inmediatos es ver la calidad del dato que tenemos, ¿verdad? Muchas veces tenemos un montón de información por todos lados, un montón de sistemas que generan información, pero la calidad no es buena. Entonces el siguiente paso inmediato es hacer esa limpieza, ese tratamiento de la data, porque así como hablamos de inteligencia artificial y de métodos de machine learning, data mining, etc., la inteligencia artificial o lo que pongamos encima va a ser lo tan preciso y tan bueno o tan inteligente como la data que está detrás. Entonces, si la data no es de buena calidad, si lo que tenemos como fuente de información no está limpia, no está estructurada, lo que va a concluir no va a ser bueno tampoco. Buenísimo, Pedro, muchísimas gracias. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. De seguro vamos a ir teniendo otros espacios para compartir, hacer networking afuera, para poder seguir conversando. Así que les animo a los que tengan consultas sobre cualquiera de los temas que fuimos conversando hoy, se acerquen a cualquiera de los señores que van a poder dirigirla hacia donde y encaminar sus preguntas hacia un buen lugar. Así que les agradezco de vuelta a todos y que sigan teniendo una muy buena tarde. Gracias.